Pablo, qué gusto tenerte, de verdad es ¿Cómo está, Dani? ¿Qué tal? un honor tenerte aquí compartiendo con los chicos de la facultad. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. De verdad es un honor, un gusto, Pablo. Sé que va a ser un momento en el que vas a compartir toda tu experiencia y lo que puedo decirle a los chicos es que por favor aprovechen este momento, saquenle el jugo a este momento. Hay bastante que aprender de Pablo Ordóñez. Ya, y perdona la pregunta, Pablo, ¿cuánto tiempo como director de noticias? ¿Más de cuántos años? ¿Más de, ya alrededor de 10? ¿Más de 10? No, eh, 16, 16. Casi 20. 30, 31, 30 ya en los medios. Ah, en los medios sí, como director de noticias ya 16 Claro, sí. años. Al frente de noticieros como 16 años. Claro, y el tema viene bien, viene bastante bien para abrir este punto interesante de la cobertura de sucesos. Aquí tengo a mi colega Catherine Calero que también me ha enseñado cómo es, Catherine, hay que conectarse a los sucesos para con eso entender y hacer la noticia, ¿no? O sea, si no encuentro el suceso, no está la noticia como tal. Creo que por ahí va la lección, Kate, ¿no? En todo caso, chicos, quedan en excelentes manos. Una vez más, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias y bienvenido. Como siempre, virtualmente, esta es tu casa. Bueno, ya, estamos listos entonces. ¿Nos escuchaste? Estamos listos. Sí, lamentablemente estamos en un momento que la tecnología a veces como que nos pasa, nos pasa factura un poquito. Mire, les voy a contar algo. Yo creo que ya estoy yo ¿Sí? Arrancando. Sí. Bueno, les mando un saludo grande a todos, a los estudiantes, a Greta, muchas gracias por invitarme, Catherine, Dani, Decano, muchas gracias. Y la verdad que sí, bueno, 16 años, más o menos, un poco menos al frente de los noticieros, entre Amazonas y también estuve en Canal 1, en su momento CTV, y como 30, más o menos ya en medios de comunicación. Entonces algo se aprende y vamos a ver si es que bueno, vamos a dar un poquito de esto, de experiencia sobre todo, ¿no? Pero los contenidos ustedes los van a saber, ya se lo saben, van a ir desarrollando. Lo que a mí me gusta es siempre que esta experiencia que uno puede darle o estas anécdotas o procesos se compaginen con el conocimiento o con los conceptos, porque es bonito cuando uno estudia los conceptos y así me dijo fulano, de acuerdo a su experiencia profesional, y se ajusta y todo se adapta, ¿no? Y eso es lo interesante del estudiante cuando empieza a conocer este tipo de cosas. Me encuentro en el Cerro del Carmen, entre el Amazonas. Como la invitación era a las 8, yo propuse a Greta que como tengo que estar viendo los noticieros, me gustaría que ustedes vean el noticiero conmigo un ratito. No se van a aburrir, voy a hacer lo posible que no se aburran tanto, pero quiero presentarles, quiero mostrarles cómo es el in-house del noticiero, ¿no? Vamos a ver desde el estudio y todo. De hecho, estoy afuera del estudio y en estos momentos voy a hacer unos movimientos, ojalá que no sean muy bruscos, pero para que entremos al estudio. Y cuando esté cerca del estudio voy a empezar a hablar bajo, porque hay que cumplir unas normas de silencio. La presentadora no se puede distraer, ¿no? Aquí estamos. Este es el estudio de Noticiero 24 Horas. Estamos ahorita al aire con el Noticiero Estelar de las 20 horas. En el fondo está Diana León. Ya mismo vamos a entrar hasta allá. Entonces, vamos a ver si entramos aquí. El personal profesional que está aquí trabajando. Puede ser un poco de silencio. Está Diana. No puedo escuchar hablando, pero sí.
En este estudio que queda aquí adelante es que se hace seguir 24 horas. Un político que tiene que la persona en la mañana. Tenemos varios espacios para las notas, ¿no? Vamos a citar a Diana para tomarle un saludo. Hola Diana, ¿cómo estás? No creo que te escuchan, pero en todo caso ahí está. ¿Sí? ¿Sí hemos hecho un... Ah, ¿sí le escuchan a Diana? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está, le hemos molestado un ratito. Miren lo que ve Diana León. Diana León tiene un prompter, se parece al nuestro. Están leyendo las noticias, sí, muy parecido. Tiene una prevista, están los camarógrafos en el piso, que son los que comandan la dirección en el estudio de lo que va a decir Diana. Igualito, Diego, igualito. Ella tiene un retorno de lo que está al aire en estos momentos. Si ustedes están en sus casas y van a ver, sería chévere que ustedes sintonicen ahorita el noticiero Canal 5 y vean lo que está pasando en vivo. A lo mejor por el internet no llega a tiempo real, a lo mejor unos 2-3 segundos de retraso, pero sería novedoso, ¿no? Ver lo que ustedes están viendo en su clase, que están viendo en televisión en estos momentos. Bueno, aquí es el espacio de deporte, nuestro espacio para los locales, y vamos a dejar en paz a Diana para que siga produciendo y siga locutando. Chao Diana, te vamos a ver desde arriba. Chao chicos. Chao, chao. Ese es el duro del estudio. ¿Él es el jefe de piso? En estos momentos, sí, es Tramoya. En estos momentos voy a poner, aunque a lo mejor quieren ver a Diana y no a mí, pero yo tengo que ponerme lamentablemente para ustedes, pero tengo que moverme hasta el switch, que es otro espacio en donde se está produciendo el noticiero en sí, ¿no? Seguramente Greta les ha de haber contado cómo es el proceso de armar un noticiero, cómo el personal que trabaja detrás. Aquí. El proceso de elaboración de las notas que se va a la señal que están subiendo las escaleras. Y en estos momentos vamos a entrar al switch. Ok. Vamos a... Este es el sonido. Hola. La fallida construcción de la refinería del Pacífico está bajo la lupa. La Contraloría General del Estado ha predeterminado una glosa de 1.223 millones de dólares, señalando a 6 exfuncionarios del gobierno anterior que afrontan otros procesos por actos de corrupción. La lista Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, Carlos María Yacusel, ex ministro de Hidrocarburos. Los exgerentes de Petroecuador, Alex Bravo, Marco Carbonilla y Pedro Melizán, así como Bismarck Andrade, exgerente. Ok, aquí estamos. Buenas noches. ¿Están? Miren, este es el switch. Estamos en tiempo real 8-9, estamos en tiempo del aire. Por lo general, este cuarto está más lleno, pero como tenemos la matriz un poquito de noticiero estelar, que usa un Quito, un 60% de Quito, 40% de Guayaquil, el personal es poco. Les voy a más o menos explicar, les voy a decir qué hace cada uno de ellos. La persona que está aquí adelante es el operador de un sistema que se llama Aurora. En este sistema se inyectan los reportajes que ustedes ven acá. Por supuesto que la mayoría no han llegado nunca a un sistema que nosotros teníamos que era cassettes. Ahora todo es por disco duro, digital, entonces se cargan los videos a una pauta y él le pone play cada vez que el director de cámara lo pide, ¿no? Tenemos acá al lado el operador de frontend,
y él es el que empieza a rodar los textos cuando Diana el veo reclutando. Vamos a ver cómo se opera. Tenemos aquí al director de cámara, que es el que se encarga de mostrar las cámaras que van, los giros de cámara, los personajes que van, él los asigna de acuerdo a los bancos, la botonera, poner ahí. La ex profesora de Pedro de Córdoba, Aquí está justo abajo del vídeo, lo vemos ahora aquí en la pantalla. Cómo se opera ahí el director de cámara. A la derecha está el director, la voz que da los mandos para los salga al aire, ¿no? Luis, que es el productor ahora, es el que tiene que decir qué reportaje va, en qué momento, quién va a presentar el reportaje. Nosotros tenemos presentadores en Quito y Guayaquil, y él tiene que estar prevenido a que el reportaje que vaya a ir esté cargado en un canal. Nosotros programamos el reportaje en dos canales, canal A y canal B. Simple. Entonces, tiene que estar pendiente que los reportajes que vayan a hacer al aire son los que están cargados en cada uno de estos espacios, canales. Tienen que darse cuenta que lo que está en el fronter es lo que va a leer efectivamente la presentadora, que es el que tiene que preocuparse que la presentadora esté atenta a lo que va, es el que tiene que pedir cuando una microonda vaya a entrar en vivo, o sea, ir fuera en vivo, cuando los exteriores están al aire, tiene que decidir. Él decide qué nota va haciendo varios momentos. De hecho, en el switch, él es la única voz autorizada para dar las instrucciones de qué va en cada momento. Estoy hablando como Robert, porque esta semana fue bueno, nosotros estamos viendo abajo. Se les pone, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. ¿Sí lo ven? Sí se ve. Ya. Sí me gustaría que tengan preguntas, porque vamos a hacer ya mismo un corte aquí y después nos vemos en un minuto más que hasta que suba mi oficina. Pero tengan preguntas. Sí me gustaría que si les llama la atención algo, me pregunten para poder hacer para decir lo que necesitan saber, ¿no? Ahora, vuelvo yo, cuando quieran verme, podemos ver más la producción y todo. Pero bueno, básicamente eso es. Yo creo que en este momento me voy a desconectar un rato para poder subir a mi oficina y le doy el comando a Greta para decir que me apoyo un momento hasta nuevamente conectarme y que hagan las preguntas necesarias. Si tienen que me siga un rato más acá o quieren que les enseñe algo más aquí, me avisan. Listo. ¿Cerramos aquí entonces, Greta? Sí, cerramos aquí y seguimos entonces desde tu oficina. Ok, ya. Bueno, veo que se siguen conectando más personas. Me estaban preguntando también algunos por nuestro link. Y hasta eso ya regresa Paul. Como les decía, bueno, ahí pongo nuestro flyer con la información de esta charla. Y él va a hablar, pues, básicamente de la cobertura forense como tal y los sucesos, cómo se los manejan en los medios de comunicación, el lenguaje propio, el lenguaje especializado también que se puede registrar. Y ustedes, pues, pueden preparar las preguntas que quieran, las inquietudes que tengan, para que Paul se las conteste todas y así estar más al día. Lo que hemos visto hasta el momento es parte de lo que se vive en cada noticiero o salida al aire. Estuvieron primero en el estudio,
viendo todos los camarógrafos, a la presentadora o anchor, y la preparación que se hace desde allí, y luego pues al control master, que está en otra área, donde también, como decía Paul, normalmente existe mayor cantidad de personas. Estaba la persona que controla el prompter, están los asistentes de producción, la persona, bueno, que está directamente en el control master como tal, aplastando cada botón, y aparte están los copy editors o redactores, que también deben estar pendientes, porque todo lo que ustedes ven al aire no debe salir con ningún error ni falla ortográfica, o tal vez no es falla de ortografía, a veces se puede registrar un error de tipeo, letras invertidas, falta de un punto y cosas así. Entonces, para evitar todo eso, está el personal que ustedes veían en el recorrido que hizo Paul. Y bueno, todos ya lo conocen, él es director regional de noticias de Teleamazonas, gracias también a veo aquí a algunos representantes, al decano de la facultad, a Catherine como directora académica, Janet Campoverde también nuestra docente, y algunos otros nombres conocidos de acá que están acompañándonos. Ahí te vemos, Paul, otra vez. ¿Sí? Estamos ahora con... Sí. Hay que subir escaleras, aquí es medio... no sé si es el cerro. Claro, y aparte que son como 2 pisos, sí. Entonces iba a ser como que aburrido que me tengan así la cara y todavía cansado subiendo la escalera. Entonces, ya estamos aquí. Todo tuyo. Mire, sí me gustaría saber qué les llamó la atención, qué les pareció. Ya sabían, ya se imaginaban que era así. Siempre cuando tengo la posibilidad de traer estudiantes, antes que se podía dar presencial, lo que más le gustaba a los estudiantes era conocer el proceso en vivo, ¿no? De lo que uno siempre les contaba que se hacía, y ya verlo aquí, de hecho, conversar con el personal es interesante. Entonces, sí me gustaría escucharlo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Paulo, hay una pregunta de la profesora Silvia Poveda. Ella pregunta en el chat sobre producción. ¿Cuál es el protocolo de emisión que siguen cuando deben emitir una noticia de última hora de sucesos mientras se transmite el noticiero? Si hay un protocolo de seguimiento, si ustedes ya saben qué tienen que hacer. Bueno, nosotros como norma tenemos esta premisa, premisa de confirmar la noticia, ¿no? Una vez que nosotros tenemos que confirmar la noticia por medio de una fuente oficial, mientras nosotros estamos viendo cómo se confirma esta noticia, estamos ya desplegando equipos, viendo si es que las redes sociales oficiales ya las publican. Tenemos nuestro equipo de producción que se encarga ya de mandar esta información a diseño para hacer un cuadro si es necesario. Si hay que bajar imágenes, desplegamos a los reporteros al punto si es que es un acontecimiento que hay que salir en vivo, ¿no? Pero nosotros nos damos un paso si es que la noticia no es oficial, no nos confirma una fuente oficial, ¿no? De hecho, ese es lo primero que hacemos. Ya después de eso viene el proceso ya de puesta al aire, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? El despliegue, ya el personal sabe cómo manejarse, ¿no? Por suerte, tenemos aquí, yo creo que los medios tienen un adiestramiento permanente cuando hay eventos y sucesos, ¿no? Guayaquil no se acostumbra a tener ese tipo de cosas, más Quito, porque Quito es la capital, siempre hay la política y todo. Sin embargo, Guayaquil tenemos esa capacidad de reacción. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, el despliegue y todo. De hecho, cuando hay acontecimientos graves, que cuando uno no está en estación, que puede suceder una madrugada o un fin de semana, ya hay un protocolo establecido de emergencia, de quiénes se mueven al canal, quiénes están, qué es lo que hay que hacer y todo. Pero básicamente lo primero que se hace es confirmar la información con la fuente oficial. Y me ayudan si es que tienen preguntas en el chat. Ah, ya, muchas gracias. Okay. Sí, ahí hay Tengo otra. una duda, dice, ¿cuánto tiempo se tarda? No lo leí. Es que, disculpen que ¿Cuánto no... tiempo se tarda? Te lo leo. Sí, por favor, sí, gracias. ¿Cuánto tiempo se tardan para editar reportajes y subirlos al aire? ¿Cómo funciona ese proceso? Pregunta Ya, mira, Natalia Naranjo.
Natalia, nosotros tenemos una hora de cierre de los informativos, ¿no? Los informativos tienen horarios establecidos, ¿no? Y hay horas de cierre. El proceso es, bueno, hay una reunión previa, se planifica el tema, se conversa de los pros y contras, siempre se habla de los elementos que tiene que tener un reportaje, de cuántas fuentes van a tener. El tiempo que se tarda depende de la cantidad de elementos que le quieras poner o que le debas poner al reportaje. Si nosotros tenemos en un reportaje o una pieza periodística entrevistas, depende también el tiempo de los entrevistados, ¿no? Pero una vez que tengas todos los elementos, ya el reportero tiene esa capacidad de hacer un texto en 20 minutos, máximo 30 minutos. La edición también lleva su tiempo. Depende mucho de los elementos que le quieras poner al reportaje. Un reportaje para elaborar una pieza periodística rápida que salga en un noticiero debe tener un tiempo límite que es antes del noticiero. O sea, puede ser 1 hora, que se te pueda llevar, 1 hora y media, 30 minutos. Cuando un reportero se demora 30 minutos en un reportaje o 20 minutos en un reportaje, yo primero lo veo. De hecho, yo siempre veo los reportajes, pero ese básicamente tengo que ver con lupa, porque difícilmente alguien se pueda llevar 20 minutos a un reportaje. Eso quiere decir que hay un reportaje ligero, donde no hay un contenido adecuado, donde a lo mejor se pueden estar siendo ligeros con las fuentes, y eso nosotros no podemos dejar pasar por alto. Más preguntas, te las leo, Paul. A ver, dice, con motivo de la... Se me va, Ahí. Sí, perdón. ¿Quieres que te la lea? Con motivo de la pandemia, seguramente debe haber habido personal que no ha podido trabajar al 100%. ¿Cómo se ha manejado la logística y la operación para que no se pierda el hilo y la continuidad en la emisión de reportajes y en el noticiero como tal? Bueno, hace un año nosotros estuvimos, el canal Guayaquil tuvo que cerrar la operación en el Cerro, porque los infectados eran bastantes, pasaron más del 50% infectados y tuvimos que irnos a resguardar. Tuvimos 40 días cada uno en sus casas, hicimos teletrabajo, era muy complicado, pero se pudo hacer. De ahí, después de esos 40 días que tuvimos encerrados, poco a poco el personal empezó a llegar. Primero llegaron los reporteros, productores, directores. Llegamos a los 40 días y personal vulnerable preferíamos que se quede haciendo teletrabajo. Pero no tuvimos mucho problema con eso. Sí nos afectó 40 días estuvimos cerrados, solo trabajaron 2 personas aquí y el resto teletrabajo. Tuvimos el apoyo de nuestros compañeros en Quito. Ellos hicieron un trabajo extraordinario porque se lanzaron encima 40 días en noticieros. Pero luego ya poco a poco tuvimos que entrar nosotros a la estación, bueno, con todos los cuidados y todo. Pero había que seguir porque toda la gente quería informarse. Tanto así que después después de haber llegado de esos 40 días, el noticiero abrió más emisiones y ahora estamos 24/7 con noticias, sábados mediodía, domingo mediodía. Entonces, porque el personal, la gente, los ciudadanos están ávidos de información. María Leonor Hidalgo dice, increíble el tour. Una pregunta, ¿existe algún formato específico para difundir una noticia que pueda ser considerada polémica? Sea esta de violencia, política, entre otros. Ya entramos al tema de la charla, con esa pregunta. Bueno, sí, nosotros, yo voy a decir siempre nosotros por Teleamazonas, ¿no? Porque nosotros tenemos un código de ética y nos manejamos de acuerdo a eso, ¿no? El canal es muy responsable, o trata en lo posible de ser extremadamente responsable con la información que se dé al aire, ¿no? No sé si tengan conocimiento, pero Teleamazonas 24 horas es un noticiero altamente político y por ese rigor que tenemos de la información,
a veces decimos cosas que no les gustan a muchos, ¿no? Y estamos en problemas. Pero nuestro deber es informar. Entonces, cuando hay temas sensibles, nosotros nos acogemos a nuestro principio básico de informar con responsabilidad, ¿no? ¿Qué significa informar con responsabilidad? Es estar apegado a lo que exige la norma y también las leyes, porque tenemos una ley de comunicación vigente. Entonces, siempre estamos en eso, ¿no? Sobre todo porque no es que lo aprendimos, sino que nos acostumbramos al rigor, porque durante mucho tiempo estuvimos muy observados. Todos los medios estaban observados, el Amazonas estaba extremadamente observado. Entonces teníamos que ser muy rigurosos en nuestro contenido, ¿no? Y si es que en algún momento fuimos ligeros en presentar una noticia, esto nos obligó a ajustar estos desajustes en la información y ser más rigurosos con los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? La ética como principio, educar, informar, abrir el micrófono a todas las voces, no generar opinión con nuestros reportajes y dar a conocer los hechos tal como son, ¿no? Claro. No sé si alcancé a responder. Creería que sí, muy completo. Y tienes otra pregunta. Dice, buenas noches, Pablo. ¿Ha habido alguna ocasión de tener que incluir una noticia mientras estás en vivo en el noticiero? Claro. Miren, yo les voy a contar algo. Yo, antes de ser director de noticias, seguí un proceso de crecimiento en medio de comunicación. Yo era editor, yo me formé en la parte de producción y contenido. Los dos los junté, pero la producción y la realización es increíble. Es como que te trepes en un carro de carrera, ¿no? Y estás a toda velocidad y quieres ganar, no con la intención de porque te gusta ganar o por competir, sino porque es la adrenalina que te da esa sensación de salir al aire. Si da noticias de última hora, voy a la primera pregunta. Antes de poner al aire, nosotros buscamos la fuente oficial. No nos importa ser primero, nos importa ser precisos con lo que damos. Porque a veces querer ser primero te hace caer en errores. Entonces buscamos la fuente, confirmamos y sacamos. Vuelvo, el despliegue, la información, datos, fuente y arrancamos. Sí tenemos información de última hora. Buscamos también, porque la parte de producción te da para que tú juegues con la sensibilidad o la emoción del televidente. Entonces, si tú estás viendo un noticiero y estás en un tiempo lineal, ¿no? Vas viendo noticias, reportajes, noticias, y de pronto viene una música fuerte y te dice última hora, y la música está manteniéndote la expectativa, y tú dices, ya quiero que ponche la última hora. Bueno, eso tratamos de hacer nosotros cuando tenemos la información de última hora. Quiero atraer la atención del televidente y que diga, ya quiero que saquen esa palabra última hora en pantalla y que me den la información. Entonces, ahí damos la información. Sí creo un escenario para cuando voy a dar una información de última hora o una información que se está dando en ese momento. El opening, el bumper y todo. Ricardo Alcibar tiene una pregunta. Veo su mano alzada. Sí. Hola, Ricardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Pablo? Gracias primero por su tiempo y por presentarnos esto. Mi pregunta es, ¿qué se debe priorizar? ¿Una primicia de un suceso noticioso o un acontecimiento relevante ya establecido para el país? O sea, un ejemplo para esto sería a lo mejor un proceso penal de algún determinado político o el asesinato de una figura pública. ¿Qué priorizamos en ese momento? Son dos hechos totalmente importantes y relevantes para el país. Ya. Bueno, gracias. Vuelvo y repito, a mí me encanta dar mis conocimientos, lo poco que uno sabe, es bueno compartirlo. Y sí, nosotros decimos siempre esto, ¿no? ¿Qué queremos?
poner, cuando tú armas una pauta, un rundown, ¿no? O armas los titulares, ¿qué decimos? ¿Ponemos lo más importante o ponemos lo más impactante? O lo que te impresiona más. Entonces, eso pesa. Si tú me pones los dos ejemplos, yo pongo la muerte de un político relevante, definitivamente. Porque, por dos cosas. Olvidémonos de la crónica roja, porque el tratamiento es el que le da la intención, ¿no? Pero es relevante por la sensibilidad de la información. El ser humano es sensible por naturaleza y es emotivo, entonces una noticia de eso va a conmover. Y por supuesto que cuando tú das esa información, tú tienes que ir detrás de eso, tienes que ver la biografía, tienes que hablar con las reacciones, y esto se encadena con un sinnúmero de eventos que acompañan esa noticia. Seguramente, si yo tengo la muerte de un político altamente conocido, influyente en el país, y tengo la detención del Contralor, yo voy a entrar con la muerte del político definitivamente. Y seguimos con la pregunta de Jorge Luis Negrete y luego podemos pasar a la presentación que tenemos como parte de los documentos. Dice Jorge Luis Negrete: buenas noches, Pablo, un gusto poder ser parte de esta charla. Tengo una pregunta. ¿Qué crees que es lo que más destaca a tu medio del resto? ¿Qué hace a tu público diferente? Ya, ¿qué destaco yo? Que tratamos de tener nuestra propia agenda informativa. De hecho, lo que queremos es que lo que se ve en Teleamazonas no se ve en otros canales. Destaco la frontalidad de nuestro equipo periodístico. Destaco esa sensibilidad de saber los temas que le interesan al país, ¿no? Mucho más allá de lo que les pueda gustar, es lo que realmente le interesa al país como país, ¿no? Voy a comparar con otro medio. Nosotros siempre decimos y hacemos bromas, ¿no? Mientras nosotros trabajamos 24/7, de hecho, cuando tú estás en un medio de comunicación, y Greta lo sabe, uno no descansa, es como el doctor, siempre tiene que estar pensando en temas, te llaman, los reporteros, yo no te quise ser reportero porque te lo juro que es como que te gobiernan la vida si uno es reportero, porque uno está en su casa en un almuerzo un sábado y pasa un acontecimiento grave y tienes que salir a trabajar y quién sabe cuándo regresarás, ¿no? A veces nos ha tocado, por ejemplo, eventos como las marchas de octubre, que llegamos un día al canal y llegábamos a la casa a las 1 de la mañana y nos íbamos a las 4 de la mañana. Así que a veces era mejor quedarse en el canal a dormir que volver y regresar, ¿no? Eso nos pasaba. Entonces, creo que eso allá, entonces yo digo, mientras nosotros nos rajamos pensando los temas que vamos a poner al día siguiente, vemos que nuestro rating a lo mejor no es tan bueno como los otros, y mientras nosotros pensamos en hacer periodismo, otros se ponen a cantar y tienen un rating fenomenal. Y bueno, la satisfacción es que cumplimos con nuestro propósito de informar y educar, ¿no? Entonces, eso yo destaco de este canal. Destaco eso, como canal, más que como noticiero. Yo les cuento una anécdota. Hace unos 10 años, un poco menos, cuando todos los programas de reality estaban en boga, en todos los canales, los concursos. Entonces nosotros decíamos, el comité ejecutivo, decíamos al gerente, necesitamos hacer algo parecido porque nos están comiendo los otros canales, están haciendo Calle 7, otras cosas de Telesistema, de RTS y todo. Y él dijo, sí, ya tengo un reality para nosotros. Y fue Yo Me Llamo, ¿no? Y yo en un principio decía, Yo Me Llamo, por Dios, o sea, ¿cómo vamos a competir con Yo Me Llamo? Bueno, Yo Me Llamo le fue bien, y lo que yo destaqué de nuestro gerente es que él nunca perdió la esencia de Teleamazonas. O sea, nunca fuimos nosotros en busca de lo otro porque perdíamos nuestra identidad.
nuestra identidad es otra. Entonces, nuestros reality eran Yo Me Llamo, los otros cantos, Masterchef. Entonces, por eso a mí me gusta este canal, porque defienden su identidad y defendemos nuestra identidad, y periodísticamente también somos así, ¿no? Bueno, Pablo, tienes varias preguntas. Tengo aquí 3, ¿no? De María Claudia Rizzo, de Diego Zambrano y de Janet Campoverde. Te voy a leer y tú, cuando quieras, sí, puedes participar con tus presentaciones. Claro, ahora yo digo una cosa, mira, estamos hablando, yo más o menos estoy contando qué es lo que más o menos hacemos, y voy a meter un poco ya de la charla, ¿no? Pero vamos con las preguntas, sí, porque es importante que ellos escuchen. Muchas gracias, Pablo. Dice María Claudia Rizzo, Teleamazonas sufrió un ataque en sus instalaciones el año pasado. ¿Qué protocolo se sigue si un suceso similar ocurre durante una emisión? Y bueno, otra pregunta más, dice, estimado Pablo, bienvenido y muchas gracias por el tour. Diego Zambrano pregunta, ¿priorizar alguna noticia de un ámbito en específico, político, o tratar de brindar todas las noticias y darle el mismo espacio a cada una? ¿Qué se hace? Bueno, la primera es el atentado y la otra... Claro, sí, hemos sufrido varios atentados. De hecho, cuando tuvimos el atentado, el atentado de la bomba, nosotros sabemos quién fue, quién estuvo detrás, quiénes estuvieron detrás. Por suerte no salió nadie herido. Coincidentemente, ese día era un domingo, amanecer domingo, y justo ese día se me ocurrió mandar un equipo de viaje, se iba a Manta, y ese equipo llegó a las 5 de la mañana, era un camarógrafo. Llegaba a las 5 de la mañana y se parquea al lado de donde pusieron la bomba. Él se mueve, porque él empieza, cuando se baja del carro, empieza a oler a quemado. Él pensaba que era su carro, abre el capó y eso impidió que los vidrios le caigan en la cara, porque le cayeron en el capó del carro. Sí, eso fue de madrugada, fortuito, porque, no fortuito, pues no, sino el accidente fue fortuito, pero fue dirigido. A las 5 de la mañana, seguramente estos delincuentes no se imaginaban que iba a haber alguien trabajando, pero aquí se trabaja a toda hora, ¿no? Uno tiene esa responsabilidad. Y bueno, casi sucede una desgracia. ¿Qué se hizo para mejorar eso? Bueno, de hecho no puedes hacer mucho, porque imagínate, llegó un carro, el cerro es abierto, llegó un carro, lanzó la dinamita y siguió. Entonces, el guardia que estaba en su garita solo salió y explotó, ¿no? Por suerte no se acercó, si no hubiesen sido 2 heridos ahí, o algo peor hubiese pasado. Pero bueno, se cambiaron las cámaras de seguridad, hicieron mucho más claras para identificarlos. El canal pasa cerrado, ¿no? El canal pasa encerrado con rejas cuando estamos ya todos fuera. Nadie puede entrar a la estación que no sea el canal. De hecho, tenemos nosotros una política que si los fines de semana no estás dentro de una lista, no puedes entrar así seas empleado del canal. No, eso parte ya. Y lo que pasó hace 2 años con el grupo indígena, no el grupo indígena, sino con estos delincuentes que se metieron a quemar el canal en Quito, tampoco se podía hacer nada porque era una turba. Estábamos trabajando, el personal estaba trabajando, ¿no? Y de pronto empiezan a salir en redes sociales imágenes en vivo de grupos protestantes que anunciaban y ponían esas imágenes que marchaban hacia el canal y hablaban de que iban a quemar el Amazonas. De verdad que nosotros no creímos que iba a ser tal, hasta que empezaron a escuchar cómo se rompían los vidrios, y el personal tuvo que meterse en un búnker donde está guardado el cerebro del centro de cómputo del canal. Ahí se resguardaron porque eso es blindado, y dijeron, bueno, si ya toca que se dañen los equipos, se dañe todo. Quemaron una antena, 2 buses, quemaron toda la parte de adelante del canal, la destruyeron. Pero no se puede hacer mucho más de lo que se hace en seguridad, porque miren que son 2 eventos fortuitos y donde difícilmente podías resguardarte.
una turba y acá una dinamita. Se hace lo que se puede. La otra pregunta era... Priorizar alguna noticia de un ámbito en específico, ejemplo política, o tratar de brindar todas las noticias y darle el mismo espacio a cada una. Tratamos de brindar, sí, tratamos poner todas las noticias que le interesan o que nosotros creemos que le interesan al televidente. No, la política sí, nosotros es un canal político, un canal que tiene una línea editorial política. De hecho, es lo que se caracteriza a Teleamazonas. Y sí tenemos, no como premisa, pero sí es parte de nuestra agenda, la política. No lo dejamos a un lado. De hecho, es medio raro, porque cuando estábamos nosotros en elecciones, dijimos, ya no queremos hacer política en elecciones. Pero era un rechazo a la calidad y a la cantidad de candidatos que acepta nuestro sistema electoral. Entonces, creímos que, de acuerdo a estudios, pues tampoco no es que se nos ocurre un día y queremos hacer eso, sino que vemos unos ratings y vemos que la gente no consume política o no consume este proceso electoral o las campañas y todo. Entonces decidimos deshacernos de política y esos 2 meses o ese mes de campaña, nosotros le dimos la espalda a esto. Nos fuimos por el COVID. Es una especie de rebeldía, sí. Ya se acabó la elección, pasamos a la política. Sí, priorizamos todo. Tratamos de poner la mayor cantidad de información posible en 40 minutos, 1 hora dura, pero los comerciales y todo, se te hace corto, siempre se hace corto, siempre tengo yo filas de reporteros quejándose que no salen sus reportajes, pero son gajes del oficio. Me siento identificada. Así es. Pablo dice, gracias por acompañarnos en esta charla como invitado. En este momento estoy con alumnos de la materia Imagen e Identidad Corporativa. Lo pregunta Janet Campoverde, nuestra compañera docente. Y la consulta que tengo se correlaciona con la asignatura. ¿Consideras que la nueva normalidad ha sido una oportunidad para mejorar la imagen del canal en cuanto a crecimiento y de manera concreta? ¿La imagen del área del noticiero? ¿Consideras que estos eventos suscitados en el canal han permitido que su imagen crezca? Muchas gracias por recibirme también a esos grupos. Bueno, yo no creo que la pandemia o sentirnos victimizados como canal, creo que hemos hecho hemos creado una audiencia o hemos sumado audiencia porque seguramente ven que son frontales en lo que decimos, o sea, ven que le ponemos rostros a las denuncias, que tratamos de ser justos y eso nos ha fortalecido. Nos ha fortalecido como medio, nos ha fortalecido como noticiero. Orgullosamente puedo decir que este noticiero es bien visto, no es el más visto, pero creo que es el que mejor ven, o sea, que tiene una buena reputación de marca. Y sí nos ha ayudado a crecer, por supuesto que sí. El rating nos obliga a abrir más franjas informativas. Tenemos noticieros, como decía, los sábados al mediodía, cosa que no había, el sábado en la noche, domingo al mediodía, ¿no? Que cuando dijeron vamos a hacer noticiero domingo, yo decía, pero bueno, la gente nos ve, ¿no? Y tenemos a un público fiel, ¿no? Abrimos espacios informativos en la mañana, a partir del próximo lunes nos vamos a ir hasta las 9:30 de la mañana, ¿no? Porque el público quiere informarse, ¿no? Se informa y creo que Teleamazonas de 24 horas se lo ha ganado ese prestigio a punta de esta fortaleza de trabajo de los chicos, de todo el equipo periodístico. Sí ha ayudado la pandemia. Ha ayudado a la pandemia porque la gente ve más le interesa saber más, le interesa informarse, y eso es bueno, eso es muy bueno. Dice, Roberto Anguizaca te pregunta, buenas noches Pablo, cuando un periodista quiere sacar una nota para que salga al aire en el noticiero, ¿qué recomendación le darías para que su reportaje sea aprobado?
Bueno, Buena pregunta. ya, el proceso que hacemos nosotros aquí en el canal es democrático. Tenemos una reunión de trabajo en donde la dirijo. Tengo unos temas asignados en donde vamos a trazar la línea editorial del día. Cada reportero se conversa con el tema y se escoge el reportero de acuerdo a la sensibilidad con que maneja las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Joana Ramos tiene muy buenas fuentes en la parte de análisis, de económicos, de comercio, entonces yo prefiero darle a ella esos temas. Eso no quiere decir que yo un tema de comercio se lo pueda dar a Dayana, y a Joana le doy un tema de investigación. Todos están preparados para hacer todo y lo hacen muy bien, saco otro, todo, pero tienen estas líneas, ¿no? Ellos se sienten mucho más cómodos con eso y yo también me siento mucho más cómodo porque manejamos este idioma. De ahí conversamos con todos y es gratificante ver que en la reunión de planificación, si yo le doy un tema a Joana, por ejemplo, para poner un nombre, Dayana aporta con información para darle a Joana datos. Carlos sacó toda esa información, Luisa María comenta algo y viceversa. O sea, hay un cruce de información en donde todos participan porque aunque no lo digan, pero lo demuestran, el objetivo es el producto 24 horas, ¿no? Y todos trabajan para eso. Entonces, cuando se asigna un tema al reportero, a mí me gusta trazar las líneas de reportaje, inclusive ponerle el rostro a los entrevistados, ver más o menos por dónde queremos ir, ¿no? Y si tenemos que darle continuidad o seguimiento o encadenar con otro tema, le damos el tratamiento para que dé continuidad a otro caso o a otro reportaje que estamos haciendo. Si, por ejemplo, estamos hablando de la gente que se está yendo a vacunar, el otro reportaje es cuánto ha subido los pasajes, a la gente le interesa saber qué es lo que habla la gente. La gente habla de que se están yendo a Estados Unidos a vacunar, pero también habla de que si la semana pasada valía 500 el pasaje, ahora vale 800, ¿por qué? ¿Quién regula los precios? Ok, vamos a darle ese insumo a la gente para que el televidente sepa quién te está subiendo el precio, quién los regula, por qué es que suben tanto, ¿no? ¿Qué pasa si te vas a vacunar o no alcanzaste ahora y te quieres ir en julio o agosto? ¿Habrá todavía vacunas en Estados Unidos? Todas esas cosas nos preguntamos en esta mesa, en esta sala de redacción y en esta reunión de trabajo, y estamos poniendo los vistos al reportaje para todas esas preguntas, responderlas en la mayor cantidad para que el televidente tenga claro eso, ¿no? Entonces, y aprovecho para hablar, por ejemplo, del tema de la crónica, ¿no? Cuando nosotros tenemos temas sensibles. Guayaquil es una ciudad puerto, por ende es un poco más acelerada, ¿no? Violenta. Yo creo que hasta el clima te hace a la gente hacer un poco más enojada, que sí, bueno, pero la cuestión es que Guayaquil siempre ha tenido esa particularidad en relación a otras ciudades. Ahora ya estamos todos parejos porque ya la delincuencia está en todos lados. Pero cuando nosotros tratamos temas exclusivamente de Crónica Roja, tratamos de ser muy sensibles y tratamos de ser lo más cuidadosos en la información que vayamos a dar, ¿no? Ahí tengo, ya ponemos ya la diapositiva. Recordar que es un género periodístico, yo diría que es un género periodístico popular, la Crónica Roja. A todos les gusta, todo ámbito social, baja, media, alta. Cada grupo social lo consume más, lo consume menos. Nosotros como periodistas, y yo le digo siempre a mis reporteros, que tenemos que ser responsables con lo que decimos, ¿no? A mí, ¿qué es lo que no te gustaría ver en la pantalla de ti o de un familiar? Entonces, a partir de eso, ¿no? O sea, por eso es que se ha tratado de trabajar mucho con los reporteros en el tratamiento de la Crónica Roja. La Crónica Roja te permite, de hecho, es lo que te da la posibilidad de contar hechos violentos, hechos de
de sucesos, eventos inclusive naturales, de desastres, y muchos medios lo usan para crear audiencia, para cautivar audiencia con el amarillismo debido. Y entonces ahí es donde uno tiene que ver la forma de ajustarse y no caer en eso, ¿no? Porque se aprovecha, es facilísimo. Uno cuando dice, está bajo el rating, ¿qué hacemos? Pon Crónica Roja, porque a la gente le gusta. Claro, es fácil de entender. De acuerdo a los estatus sociales, en una zona en donde no suceden muchas cosas, donde están protegidos, tienes una seguridad privada, en una ciudadela privada donde tienes guardias afuera, que para poder entrar a tu casa tienen que llamar de una garita, de esa garita pasa otro filtro. Entonces no hay muchos eventos, de hecho no suceden eventos como suceden, por ejemplo, en ciudadelas o en calles en donde estás expuesto libremente, y pasan hechos relevantes. Entonces, para un grupo de personas es común ver ese tipo de cosas y se sienten relacionados con eso que con otro grupo de personas. En definitiva, todos lo consumen. Todos los consumen. Hay programas que la gente se ríe, que se entretiene, ¿no? Y les gusta ver, y yo les pregunto, ¿por qué ven ese tipo de programas? Cuando, por ejemplo, le meten un micrófono y habla 20 minutos, un pobre señor que no puede ni siquiera hablar porque está alucinando, u otra señora que es una persona que seguramente tiene alguna, o está consumiendo algo, u otra persona que no sabe hablar. Y yo creo que es más entretenimiento, pero es un entretenimiento burdo y que raya a violar la intimidad de las personas, ¿no? Porque yo no me puedo reír, aunque no voy a mentir, cuando uno ve, por ejemplo, el fusilero, todas estas cosas, uno se ríe, pero lo que estás viendo es la degradación humana, ¿no? Te estás burlándote del ser humano en sí. Pero bueno, ya, eso es lo que se trata de evitar. Y ahí es donde el periodista tiene que ajustarse, ¿ya? Y no llegar a eso. Lo que tienes que tener un principio es de estar dentro de estos principios básicos, por decirlo así, y decirlo repetitivo, del periodismo de crónica, que es informar, tener un contenido legal, tener un contenido educativo, tener un contenido informativo. Yo les pongo el caso de lo que sucedió hace 2 semanas en la clínica Kennedy, una cosa desastrosa. Yo no podía entender lo que había pasado y teníamos que contar lamentablemente la noticia, pero yo les decía, y ellos tienen ya trazado esa línea editorial, que les digo, ok, nosotros contamos el hecho, pero después de contar el hecho ya no vamos a hacer apología del delito, ni tampoco vamos a revictimizar a la víctima, porque la víctima es una víctima. Vamos a ver los efectos colaterales o por qué sucedieron las cosas y quiénes están detrás de esto, ¿no? Ok, entonces yo cumplo con informar el hecho. Después de informar, me voy a ver la información legal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa persona estuvo ahí? ¿Quiénes estuvieron alrededor? Trazar una línea de tiempo de ver quiénes estaban antes con esa persona afectada, cuáles eran los antecedentes de esa persona. Entonces, yo dejo a un lado a la víctima y me pongo a buscar el entorno. Porque son preguntas que la gente a lo mejor se hace, ¿no? Luego de la información legal que puedo dar, ¿no? Me voy con la información educativa, ¿no? ¿Qué hacer para que no te sucedan este tipo de cosas? ¿A dónde acudir? ¿No? ¿Cómo evitarlo? ¿Qué medidas tomar? Y todo eso, ¿no? Entonces, con esas 3 datos tratamos de cumplir estos principios de mostrar la crónica roja, ¿no? Yo tengo unos reportajes sacados y yo quisiera que lo analicen, los quiero poner los quiero poner para que ustedes lo vean y yo quisiera que lo comentemos. ¿Qué ustedes ven de diferente uno del otro? Porque es interesante. No sé si Greta lo vemos.
Sí, claro que sí. Ya, ok, Si ya los entonces ya voy a... tienes listos, porque Sí, ya los tengo. en el chat solo quedó una pregunta pendiente que podríamos regresar con la pregunta después Ok, de comentar esto. ya, vamos a ver el primer reportaje. Aquí. Vamos a ver que se cargue. Bueno, mientras se carga, te leo, ¿no? Dice Ivana Merchan. Buenas noches, tengo curiosidad. ¿Cómo se evidencia la identidad del canal en su producción? Desde filmar un reportaje hasta su edición. ¿Cómo se qué, perdón? ¿Cómo se evidencia la identidad del canal en su producción? Desde filmar el reportaje como tal hasta su edición. Bueno, me quedé. Ok. Ahí está. ¿Lo Ahí lo estamos escuchan? viendo. No, ¿Lo lo escuchan, vemos. sí? Ok. Perdón, entonces voy a cambiarlo, perdón. Ah, ya, es que ya, ok. Ahora sí vamos a ver. El hecho ocurrió así. Lo Dos tengo, ¿no? vehículos, un taxi y un SUV blanco. Antes de las 6 de la mañana llegaron a los exteriores de la clínica particular situada al norte de la ciudad. Cerca del área de emergencia, 3 sujetos se bajaron. Uno estaba vestido de civil con zapatos deportivos, jean, una chompa de color negro con rayas blancas y un fusil en las manos. Los otros 2 iban uniformados, con trajes de policías. De inmediato ingresaron. Sin mayores impedimentos, subieron hasta el segundo piso de la casa de salud y fue allí cuando sometieron a una enfermera para preguntarle por la habitación 1120, donde se encontraba convaleciente Carla Rochetti León, una mujer de 40 años quien minutos después se convertiría en la víctima. En esa misma habitación, la 1120, hasta la noche del martes 4 de mayo estuvo recuperándose de un intento de asesinato que se dio en Pozorja, provincia del Guayas, el pasado 20 de abril. Un hombre que es a quien la policía presume que los sicarios estaban buscando. Es decir, el objetivo era otro. Hubo un error. Los sicarios se equivocaron. La ciudadana estaba ahí en su habitación, recostada. Tenemos información que ella estaba por otro cuadro clínico y continuamos con las investigaciones. Perpetrado el crimen, los sujetos huyeron. Corriendo, bajaron del segundo piso. En medio de la conmoción del personal de la casa asistencial, de los pacientes y sus familiares, debido a la ráfaga de disparos que escucharon. Al llegar a la puerta, sometieron al guardia de seguridad, lo amedrentaron y le quitaron el arma. Para poder huir, se creen los automotores en los que llegaron. Personal de la Policía Nacional y agentes de criminalística acudieron al lugar para investigar el hecho. Como parte de las primeras pericias, detectaron 16 indicios balísticos y tras la explotación de las cámaras de seguridad obtuvieron estas imágenes. Horas más tarde y como parte de un operativo ejecutado en el perímetro urbano, se encontró el automotor blanco sin placas en el suburbio de Guayaquil. Al interior habían 2 fusiles de asalto y una pistola. 210 municiones, 3 alimentadoras de fusil, 3 celulares y una gorra de uso policial. El paradero de los autores del crimen aún es incierto, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al laboratorio de ciencias forenses para la autopsia correspondiente. Cerca de las 5 de la tarde al sitio llegó el esposo a retirar el cadáver. No se lo pudo llevar por falta de un documento. Luisa María Heredia, 24 horas. Ok, estamos viendo el suceso en sí, cómo se presentaron los hechos en esta tragedia. Esta es una primera parte del reportaje, entonces cumplimos o tratamos de cumplir con el contenido informativo del tema, ¿no? De qué pasó, contando los hechos, quién era la persona víctima. Dejamos el dato de que fue una confusión, de que buscaban a otra persona, pero este reportaje se queda como un continuará. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Ustedes con qué les gustaría saber más de este reportaje? En este reportaje. ¿No? Se pudo retirar el cuerpo del esposo.
Bueno, finalmente sí, al día siguiente. Este reportaje salió un día. La reunión de familia se piensa. No querían hablar y no podíamos nosotros insistir. Lo primero que yo les digo a los reporteros es que hay que hacerles un espacio a los familiares y a respetarse, ¿no? Sí, bueno, otro más, los motivos de ir al cine, exactamente. A nosotros nos llamó la atención, como a todos, es, ¿quién es este sujeto? ¿Por qué lo buscaban? Saben que hasta ahora no, pero yo creo saber por qué no. Pero nos quedamos con esas dudas, ¿no? ¿Por qué van a buscar a alguien con 2 metralletas? Claro, o sea, las armas son de grueso calibre porque son robadas, ¿no? Y si usan ese tipo de armas, no es gente buena tampoco, ¿no? Claro que sí, esto no es un simple asesinato. Todas esas preguntas nos hicimos nosotros. Entonces hicimos un segundo reportaje que salió después de el mismo día del asesinato, y que lo voy a poner en este momento, y voy a ver si lo puedo compartir. Un segundito. Consultorías en materia empresarial. Según información de varios Voy a ponerlo de entrada, de principio. De 40 años, oriunda de Tacna, Perú. Carla Cecilia Rochetti León se desempeñaba como ingeniera industrial en Guayaquil, brindando consultorías en materia empresarial, según información de varios perfiles profesionales en los que había colocado su hoja de vida. Casada y con 2 hijos. Fue asesinada a tiros la mañana de ese miércoles en la habitación 1120 de esta clínica privada del norte de Guayaquil, por sujetos que fuertemente armados habían ingresado, según hipótesis, buscando liquidar a una persona que no era ella. La policía presume que los tiradores buscaban a Jonathan Q., sujeto de 39 años, que fue dado de alta este martes, tras permanecer en esa misma habitación recuperándose de heridas de bala, pues la noche del pasado 20 de abril en Pozorja, sicarios intentaron acabar con su vida, cuando salía de este vehículo blindado que había alquilado para transportarse. Según información disponible en el sistema automático de trámite judicial SATYE, Jonathan Q. ha sido procesado por delitos contra la vida, tenencia de armas y robo. Su tentativa de asesinato se investiga en la Fiscalía de Playas, donde se pone especial atención a posibles nexos, con el decomiso de 1.170 bloques de cocaína incautados en un contenedor, hecho ocurrido en Pozorja 10 días antes del intento de asesinato. Y es que en ese cantón, según información de la Fiscalía de Playas, solo entre enero y mayo se han registrado 4 casos de sicariato presuntamente vinculados al narcotráfico. Tras sufrir heridas producto de 4 impactos de bala, Jonathan Q. permaneció 15 días en la habitación de esta clínica y fue dado de alta el martes. Su lugar fue ocupado por una mujer hoy víctima de lo que pareciera ser una confusión, blanco de un planificado operativo aparentemente vinculado al crimen organizado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, ya creo que la pregunta que acaban de hacer la respondió Carlos Acoto en el reportaje. No sé qué piensan ustedes de este segundo reportaje que salió el mismo día del hecho, ¿no? Tratamos de cubrir todos estos espacios vacíos que se quedaron en el aire, ¿no? Hubo información legal, porque nosotros tuvimos que investigar, nos llamó la atención cómo alguien pueden ir a matarlo así con estas armas y todo. Tiene que haber sido, no tiene que haber sido una persona que era un santo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de todo. Bueno, lo que yo decía es que en un principio la víctima, dimos claro que la víctima, bueno, en el primer reportaje salió quién era ella, ¿no? Pero como yo digo, la víctima, peor si es una víctima inocente de este hecho, dejar descansar, dejar ese espacio a un lado, ¿no? Por respeto a los familiares, porque sabíamos que no tenía nada que ver, ¿no? Y dijimos lo que teníamos que decir, una madre de familia, empresaria, estuvo en un momento no adecuado, dentro de tal hora, pero nos cargamos o nos fuimos con la información de quién es este tipo. Lamentablemente,
¿En qué proporción subió el canal los periodistas en tiempo que organizaba? Claro, es peligroso. Nosotros tenemos una periodista, de hecho son 2 periodistas que han estado con seguridad, Carlos Acoto y Dayana Monroy hasta hace 2 semanas. Por una hernia, lo dijo el reportaje, en los reportajes. El tema es que cuando investigamos a la persona que realmente iban a buscar, nos enteramos, bueno, ya acaban de ver, pues no, que tampoco no era una persona que hacía negocios con ganado, ni que era un comerciante legal, sino que ya había sido 2 veces víctimas de atentado. Ahí surgieron otras preguntas más. De hecho, si yo no puedo poner la cantidad de cosas que surgieron después de este reportaje, porque nos daría hasta las 10, 11 de la noche. Pero ahí habían otras cosas. Por ejemplo, la policía nos llamó la atención. ¿Por qué la policía no custodiaba a una persona que había sido doblemente atentada contra su vida? Y él debió haber estado con resguardo policial, ¿no? Porque si bien es un sobreviviente de un atentado, ¿no? Por lo menos para investigar por qué lo quisieron matar, debió haber estado la policía ahí. Fiscalía debió haber llamado la atención por qué quieren matar por segunda vez a un sujeto, por qué un sujeto lo balean en un carro blindado, ¿no? Entonces, a mí sí me llama la atención. Yo como autoridad, a mí sí me hubiese llamado la atención esto y le ponía seguridad hasta investigar el hecho. A la clínica, ¿por qué no le llamó la atención que un sujeto entre con heridas de bala? El protocolo internacional te exige que cuando entra una persona herida de bala, tienes que comunicar inmediatamente a la policía, porque precisamente puede ser un delincuente o una persona que está en un acto irregular huyendo de la ley, ¿no? Y eso se saltaron, no hubo. Entonces, claro, todas esas cosas, nosotros hicimos unas preguntas debidas, no hay autoridad que nos responda, la clínica tampoco nos quiso responder. Yo creo que cada uno de nosotros, por lo menos un familiar, ha estado hospitalizado, ojalá que ninguno de sus familiares, pero en esta época de pandemia, más ahora en esta época de pandemia, no te dejan entrar fácilmente en la clínica. Si tú entras a una clínica, para que tú entres a acompañar a un paciente y estar, dormir acompañado, tienes que ser hisopado. Lo mínimo que te hacen es que te ponen esa pistoleta de temperatura. Entonces, entran 5 personas armadas a un segundo piso a las 6:30 de la mañana. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? No creo que la clínica le abrió las puertas, pero no hubo pues el control suficiente necesario para retener. Y si es que entraron, a nadie le llamó la atención ver a 5 personas con armas y todo. A nadie se le ocurrió llamar por teléfono a la policía, decir, están entrando 5 sujetos, nos están robando, qué sé yo. Entonces hay muchas cosas que quedan en el aire y que nosotros tratamos de despejarlas, ¿no? No sé, realmente no sé. No creo porque la información fue equivocada, porque si hubiese sido alguien de adentro, decía, ya se fue. Entonces ahí fallaron, ahí falló el protocolo de seguridad, falló la clínica en no advertir que había una persona de dudosa procedencia. Sí, definitivamente. Entonces no se investiga. Nosotros, de hecho, ayer hicimos un reportaje de seguimiento y no hay información. No hay información porque la fiscalía tiene miedo, los jueces tienen miedo, la policía tiene miedo. Estamos hablando de narcoterrorismo o de violencia donde está metido el narcotráfico. Entonces es complicado. Y nosotros como medio solo nos queda informar. Claro, un mal manejo de las situaciones. Entonces, bueno, nosotros como periodistas, claro que sí, nosotros debemos cumplir con nuestro objetivo de informar, ¿no? De informar y decir hasta dónde podemos comentar, hablar de las cosas, ¿no? Entonces, entonces cumplimos con eso, ¿no? Y la parte de educar, bueno, el contenido educativo dentro de esta crónica roja sería más bien educativo, sería más bien hacer las preguntas que no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿por qué la policía no resguardó a un sujeto
sobreviviente de un atentado. ¿Por qué la clínica no advirtió que había una persona herida de bala custodiando? ¿Por qué no hubo la suficiente seguridad en el ingreso o por lo menos las alertas para este tipo de cosas? ¿Por qué la autoridad de tránsito permite que carros circulen sin placas por la ciudad con vidrios ahumados? ¿Por qué el 911 no cumple con el rol y el deber de custodiar la ciudad con las cámaras de seguridad? Si tú ves un carro blindado a las 6:30 de la mañana con vidrios ahumados, con vidrios oscuros, sin placas por toda una ciudad, a cualquiera le puede llamar la atención. Lo que pasa es que normalizamos este tipo de cosas. Normalizamos que la gente se pase la luz roja, normalizamos que la gente ande con los vidrios ahumados, con los vidrios oscuros y que se vea por dentro, pese a que está prohibido. Normalizamos que estén sin placas los carros. Normalizamos muchas cosas. Y la autoridad lo normaliza, entonces todo pasa por eso. Porque si a un agente de tránsito le llamaba la atención que hay un carro sin placa y lo para, a lo mejor no hubiese pasado eso. Si al tipo que está custodiando las cámaras de seguridad se da cuenta que se bajan unos sujetos armados, llama la alerta a la policía. Si es que, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Si es que hubiesen advertido 2 días antes la llegada de un sujeto con herida de bala, la policía estaba ahí parada. Si que la policía fue negligente en dar seguimiento a esto, la clínica debió haber advertido a la policía y decir, señores, vengan para acá que hay una persona aquí herida de bala y me viene a pagar, seguramente pagó en efectivo, porque estas personas no usan tarjetas de crédito ni dejan ningún rastro. Entonces hay muchas cosas que quedaron ahí y que las autoridades se hacen la vista gorda. Nosotros solo nos queda informar y esperar a ver qué pasa. De hecho, nos hemos cansado y hemos desistido a veces de muchas cosas porque no pasan. Creo que hablé mucho. ¿Hay preguntas? Hay un montón de preguntas. Muchísimas gracias, Paul. De verdad que ha sido muy interesante todo lo que has dicho. Veo que siguen escribiendo. Nos hemos extendido en el tiempo. Era hasta las 9:05 de la noche. Pero está interesantísimo todo lo que has mencionado, todo lo que nos mostraste en ese tour. Increíble de ver en vivo cómo estaban trabajando en noticias como tal. Y bueno, aquí hay un montón de preguntas más, ¿no? ¿Hasta cuándo es deber del periodista dar seguimiento a noticias como estas, con todas las características ya mencionadas? Y Silvia Poveda nos dice acerca del silencio de las autoridades, cómo manejar ese seguimiento del tema a pesar de todas las dificultades para conseguir información. Ha habido casos de sucesos que no han recibido justicia, como el de Lisbeth Vaquerizo, Roberto Malta, precisamente por el seguimiento de la prensa, aún no se los ha olvidado. Claro, siempre se hace el seguimiento. Sí, yo les cuento algo rápido. El tema de Lisbeth Vaquerizo, yo soy medio fijado con las cosas, ¿no? Yo aprendí que cuando hay temas inconclusos hay que cerrarlos periodísticamente y yo le doy. Y a veces mis periodistas me ven y me dicen, ¿otra vez? Digo, sí, otra vez, porque hay información. Es que no hay nada, no me importa, yo quiero hablar de eso, porque mientras un medio hace bulla, habla, en algún momento otras personas o los testigos que no quieren en ese momento dar sus declaraciones, lo hacen, ya, o sea, les da, nosotros como que le damos ánimo a que sean valientes, ¿no? O le torcemos ese silencio, o ese silencio cómplice, y les damos la oportunidad que lo digan. Nos ha pasado mucho, con Lisbeth nos pasó, porque era una muerte común, lo de ella. Y a mí se me ocurrió decir, ¿cómo alguien puede? Vamos a hacer una línea de tiempo, y empezamos a hacer información hasta que dimos con la cuestión esta. Así nos pasó con los casos de corrupción. Nosotros tuvimos 2 años, nos costó dar con los nombres. Un nombre, o sea, teníamos un nombre que estaba ni siquiera remotamente pensado que íbamos a dar con las personas, pero así, o sea, la paciencia, darle, insistir. Y yo lo que les pido a los nuevos comunicadores, a todos, es que siempre vean
o siempre sepan que la ética y el periodismo van a estar ligados, ¿no? El comunicador social es el único responsable de lo que se publica y de la forma como lo hace, basado en los principios y los valores personales y éticos, y luego los valores del medio. Sepan bien que cualquier cosa que ustedes hagan mal o lo hagan al borde de la ética o rozando o violando estos principios, van a afectar a usted y a su reputación. Entonces, sean justos, cuenten lo que deben de hacer, lo que deben decir, no inventen información, tampoco compartan información que no es oficial ni que sea previamente contrastada, ¿no? Así no seas periodista. Si trabajas en una empresa, si trabajas como profesor, si trabajas como director, si trabajas como panadero, si trabajas como astronauta, para todo, ¿no? Uno tiene que ser responsable en la comunicación o en el mensaje que vayas a dar. Eso es lo que les puedo decir, siempre apegados a la ley, a su ética y a sus principios. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias Greta, muchas gracias a los profesores, al decano, a los alumnos. Ojalá que les haya servido en algo, ¿no? Esta conversación, esta charla. Muchísimas gracias a ti. Bueno, gracias también a todos los participantes, Paul, por tu tiempo, por todo lo que nos has mostrado hasta ahora. Creo que llevamos grandes enseñanzas y es importantísimo porque la vida profesional, cuando ya llegas al lugar como tal y estar en el lugar de los hechos, es distinto a quedarnos solo del otro lado. Así que nuestros speakers line-up, pues hoy arrancábamos con Paul Ordóñez. Mañana también los invito a todos los participantes. Muchísimas gracias porque veo aquí también a participantes fuera de nuestra clase como tal de cobertura forense y de sucesos. Mañana también tenemos a Carolina Pilco y Andrés Jumblut, así que todos están cordialmente invitados. Gracias nuevamente a nuestros docentes, a nuestro decano, a nuestra directora académica, a nuestros estudiantes por acompañarnos y ser parte de este crecimiento que siempre busca UES para nuestros futuros profesionales. Con esto entonces terminamos la charla. Paul, nuevamente agradecerte. De nada, de nada. Buenas noches a todos y éxitos. Chao, éxitos a todos.